Darles el siguiente tema. Vamos a hablar hoy acerca de los mitos y verdades de la menopausia. Tenemos a nuestras invitadas especiales en este panel, pero antes vamos a ver una nota que nos refleja cuáles son esos mitos universales más importantes sobre este tema de la menopausia. Veamos. Para algunas mujeres, la menopausia es apenas una irregularidad momentánea en el camino por la mediana edad. Para otras, los síntomas son tan graves que les hacen la vida imposible por 15 años o más. Aunque la menopausia es un cambio normal que sucede cuando una mujer ha pasado 12 meses seguidos sin tener un periodo, los efectos asociados con la menopausia pueden hacerla sentir muy incómodas, como sudores nocturnos, sequedad vaginal, cambios en el estado de ánimo o problemas al dormir. Existen varios mitos en cuanto a esta temática, como por ejemplo, que la menopausia mata el apetito sexual, que no pueden hacer absolutamente nada para reducir los síntomas de la menopausia, o que les causa problema al dormir y no tienen nada que ver con esto. ¿Será todo esto cierto o quedará simplemente como un mito? A continuación, estas y más inquietudes serán despejadas ahora. Para este tema nos parece importante hacer como una doble mirada, por eso tenemos dos invitadas. Uno desde la parte médica, desde la parte biológica, y la otra mirada, por otro abordaje desde la parte psicológica. Por eso nos acompaña Carol Obando, siempre un gusto tenerte aquí, psicóloga, psicoterapeuta, y también nos acompaña la doctora María Ángel Portilla, que nos va, médico ginecóloga, que nos va a hablar el abordaje desde nuestra parte más bien orgánica. Muchísimas gracias a las dos. Primero, desde la parte médica, doctora, el cuerpo de la mujer sin duda alguna cambia con la menopausia. Hay algunos mitos que se revelaron a través de esa nota, que si en esta etapa la mujer se pone mucho más irritable, que si en esta etapa la mujer pierde el deseo sexual, que si en esta etapa hay muchos cambios en la parte hormonal de nuestro cuerpo. ¿Qué exactamente desde la parte médica es la menopausia? Bueno, desde la parte, primeramente, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy para hablar de este tema que es tan importante, es tan común, ¿ok? La menopausia... Presentar eso y cuáles serían los síntomas o señales. Bueno, el climaterio podemos presentarlo aproximadamente desde los 45, 47 años, ¿ya? Es una etapa donde vamos a presentar quizás cambios en nuestro ciclo menstrual, bochornos, sofocones, insomnio en algunas mujeres, cambios de humor, ¿ok? Es válido. Y ya durante el climaterio pasa la menopausia, que es cuando tenemos un cese completo por 12 meses del periodo menstrual. Ya una vez que ha pasado un año de ese último periodo menstrual, ya estamos en menopausia y pasamos a la siguiente fase, que es la posmenopausia, que puede durar 5 hasta 10 años más. Entonces, prácticamente podemos estar entre 15 a 20 años de nuestra vida transitando esta etapa. Por eso es muy importante que las personas entiendan que no es una enfermedad, simplemente es una fase de la vida de la mujer. Así es. Se presenta de diferentes maneras en cada una de las mujeres. Es decir, estos signos que acabas de describir no es que se presentan sí o sí en todas las mujeres, hay variantes. Así es. Hay mujeres que tienen más sintomatología que otras, algunas presentan bochornos, otras no. Que, por ejemplo, a su mamita le haya dado de una forma más severa no quiere decir que a usted le va a dar de la misma manera, ¿ya? Entonces, depende mucho de varios factores, ¿ok? El estilo de vida de la paciente, si sufría o no de algún tipo de enfermedad previamente, la actitud también, por eso la parte psicológica es muy importante, porque no es una enfermedad, simplemente es eso, un cambio, una transición en nuestra vida. La forma de transitar por esta etapa también varía en cada una de las mujeres. Las mujeres que están en esta etapa, que pasaron los 40 o 45, como lo describía la doctora, entran en otro momento de su vida. Pero sin duda alguna, esta menopausia también marca desde la parte emocional algunos cambios. Es esa posibilidad de que nuestro cuerpo va cambiando, de que vamos creciendo, de que ya nuestra etapa reproductiva pasó. Y acompañado de esto, pues vienen algunas respuestas. Así es. Bueno, sí, es muy normal que se presenten conductas de ansiedad, pero se dan mucho más porque dentro de la cultura tenemos muchísimos estereotipos que hacen que se marquen más estos síntomas. Por ejemplo, se escuchan muchas personas que dicen, no, ya vas a pasar a ser casi que un hombre. Entonces este mito hace que la mujer tenga una carga emocional fuertísima
en su casa también, es vista como que ya pasaste tu etapa donde tenías una vida bonita, y es cambiarle esto, porque de lo contrario esa predisposición va a generar ansiedad, va a generar el insomnio, hay personas que tienen taquicardia, esto puede desencadenar ataques de pánico, y también hay que revisar la vulnerabilidad, si la persona tuvo depresión antes, si tuvo ansiedad, cómo fue su posparto. Este tipo de condiciones puede ser que hagan que la persona en esta etapa tenga una situación más complicada. Pero siempre, siempre, si nos preparamos, si consideramos esto como una etapa más de la vida, si le damos la vuelta y vemos que nosotras ya criamos a los niños, ya estamos en otra etapa, podemos disfrutar. Hay mujeres que les afecta un montón porque muchas ponen el sentido de su vida, mucho el énfasis en la maternidad. Exacto. Al entrar en esta etapa es como el cese de esa etapa, como la muerte de la matriz. Yo leí en algunas historias como que muere tu matriz y relacionado con eso como que el sentido de la vida de la mujer cambia. Muy bien, exactamente, de eso se trata. Y la importancia es que nos veamos a las mujeres como algo más que un útero. Somos mucho más que mamás, somos mucho más que esposas, y trabajar en esta parte de todas las áreas de nuestra vida, del área social, laboral, los amigos, la familia, hace que esto sea mucho más llevadero, porque ya no nos dedicamos solamente a decir ya no puedo ser mamá, ya me anulo como mujer, porque las mujeres somos muchísimo más que esto. Desde la parte médica hay mujeres que tienen que hacerse este procedimiento de la histerectomía, a veces a temprana edad por diversas razones de tipo orgánico, por prevención de enfermedades como el cáncer, por ejemplo. En esta etapa viene una menopausia también anticipada, y qué características tiene que tener eso. Tiene que ponerse hormonas para equiparar. ¿Cómo es desde la parte médica? Bueno, sí, hay pacientes que, como tú mencionas, por diversos diagnósticos, por ejemplo, hay pacientes que sufren de hemorragias, que tienen miomas, pólipos, ameritan una histerectomía, ¿no? Dependiendo de la edad de la paciente, de la patología y durante el acto quirúrgico del estado de los ovarios en particular, hay pacientes que son candidatas a dejar los ovarios después de la histerectomía. Hay otras que necesitan hacerse de una vez la oforectomía, que es la resección quirúrgica de los ovarios, ¿ya? Esto va a depender mucho cómo la paciente va a evolucionar, porque si nosotros hacemos una histerectomía y dejamos nuestros ovarios son los que van a sintetizar la mayoría de estas hormonas que necesitamos las mujeres, ¿ya? Entonces, el no tener el útero no significa que vamos a tener síntomas más severos o vamos a quedar menopáusicas de una vez. No vamos a ver menstruación, pero nuestros ovarios van a seguir funcionando, van a seguir secretando estas hormonas que regularizan todas nuestras funciones, ¿ya? ¿Cuándo es necesario que la mujer tome hormonas? Básicamente, esto es muy específico de cada paciente, ¿no? Hay pacientes que tienen más sintomatología, tienen más efectos adversos, ¿ya? Entonces hay que categorizar muy bien a la paciente, verificar sus factores de riesgo individualizados, porque hay pacientes que tienen, por ejemplo, antecedentes de infartos, de enfermedad hipertensiva. Entonces estas pacientes no son aptas o no son candidatas para una terapia de reemplazo hormonal. Vamos a tener que reemplazar estas hormonas dependiendo de los síntomas de la paciente. Hay pacientes que no presentan mayor cantidad de síntomas, que esa transición no es tan brusca, y quizás con cambios en el estilo de vida, cambios en su alimentación, el ejercicio, pueden mejorar esos síntomas. Podemos ayudar, por ejemplo, hay también estos fitoestrógenos que son derivados, o la mayoría se obtienen de la soya, tienen menos efectos adversos y también dan bastante alivio a los síntomas de las pacientes. Entonces, depende mucho de la paciente y del síntoma y de los riesgos cardiovasculares y los riesgos de otras enfermedades que tenga la paciente para iniciar una terapia de reemplazo hormonal. ¿Cómo resignificamos en la mujer este nuevo momento de su vida desde una etapa más bien positiva, desde una etapa, desde el empoderamiento, considerado como ese poder que tenemos las mujeres en este nuevo momento o etapa de la vida? Esa resignificación viene a partir de que yo empiezo a trabajar en mí como mujer. Entonces empezar a centrarme ya no en el problema, sino más bien en la solución, en cambiar mi estilo de vida, en hacer deporte, mis hábitos alimenticios, empezar a tener redes de apoyo, expresar mis emociones, que expresar las emociones es hablar de lo que me sucede con alguien que me genere confianza sin que alimente esto, sin que me refuerce esto y termine yo con una creencia más negativa al respecto, sino más bien en verificar que todas las etapas de la vida son hermosas, que si nosotros nos basamos en lo bonito y en lo diferente que tiene esto, pues vamos a tratar de
empezar a navegar en estas nuevas aguas. Pero si luchamos contra la corriente nos va a quedar muchísimo más difícil, va a ser más fuerte, vamos a tener más tendencia a aislarnos. Entonces no hay que tener miedo de hablar de menopausia, es una etapa más, hay que romper esos mitos y empezar a centrarnos que todas las mujeres somos lindas en nuestra naturaleza, que podemos salir adelante en cualquier etapa de nuestras vidas. Nunca es tarde, no importa que la persona no haya hecho muchas cosas antes, es el momento de hacerlas. Como les decía anteriormente, hay una etapa donde ya viene la libertad. Ya los hijos están grandes, ya no están en casa. Y desde ahí se puede hacer ese salto de resignificación. Exactamente, Hermoso. puede empezar a hacer ese viaje que tanto quería, empezar a hacer eso que le gustaba, porque ya tiene tiempo para ella. Entonces la idea es centrarnos en lo que queremos y lo que les dije anteriormente, no somos solo un útero, somos muchísimo más y es importante centrarnos en que las mujeres valemos no por ser o no ser fértiles, sino porque somos mujeres en esencia. Muchísimas gracias a las dos por este abordaje que le hemos dado a este tema tan importante y que ha sido solicitado como es el de la menopausia. Cada una de las etapas de la vida de una mujer son maravillosas y desde ahí nosotros tenemos que sentirlas y vivirlas. El mejor momento siempre va a ser hoy día y importante, si usted está en esta etapa, tener un acompañamiento desde la parte médica y desde la parte psicológica o emocional. Vamos a seguir con más de Noticias de la Mañana. Ya están listos mis queridos compañeros desde la mesa de la información con las noticias más importantes de este día.